Buenos días. ¿Cómo están? Dios les bendiga. Sepan que es un privilegio estar frente a ustedes. Personas queridas, apreciadas, amadas. Dios les bendiga. Estamos en la Alianza Cristiana y Misionera El Viñedo, un lugar para la familia. Entonces tenemos el derecho de sentirnos como en casa. Doy gracias a Dios por la oportunidad y es mi deseo que Dios use su palabra, ¿ya? Para cada uno de nosotros. Tal vez, muchas veces, no todo el mensaje es admitido, ¿ya? Pero siempre hay algo que nos queda en lo más íntimo de nuestro corazón y tenemos y lo usamos como alimento para nuestra semana de lucha. Quiero ver con ustedes un tema que he titulado ¿Estamos cuidando nuestro corazón? ¿Estamos cuidando nuestro corazón? Vamos a usar como referencia Proverbios 4:23 y lo leo en versión Reina Valera, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es un versículo conocido. A mí me gusta usar otras versiones porque muchas veces nos dan claridad acerca de lo que la palabra nos quiere mencionar. Y en la versión de traducción del lenguaje actual dice: y sobre todas las cosas cuida tu mente, porque ella es la fuente de la vida. Dios nos ha dado un corazón para que ese corazón haga funcionar nuestro organismo. Pero también la palabra de Dios habla de otro corazón. Y muchas veces cuando la palabra habla de otro corazón, nosotros decimos: ¿de qué corazón nos está hablando la palabra? Ahora les pregunto, ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su corazón? Pregunte al que está a su lado: ¿estás cuidando tu corazón? Sarita, por favor. Se están preguntando si están cuidando su corazón, Martín. Le preguntó a Marta. Es interesante esta nota que voy a usar, que dice que, digamos que en el primer mes de nuestra creación, nuestro embrión, se escuchan los latidos de nuestro corazón. Es uno de los órganos principales en nuestro cuerpo y también uno de los primeros que Dios forma en nuestro ser. Y de esas cosas muchas veces ni nos enteramos, hombre, porque de repente nuestra compañera o de vida, en fin, o nos enteramos de alguien que está embarazado y lo que menos piensa que lo primero que se formó en su vientre es nuestro corazón. Sabe que cada célula de nuestro organismo necesita, para poder vivir y cumplir su misión, recibir oxígeno y alimento, y así eliminar el anhídrido carbónico y todas las sustancias de desecho. El encargado de realizar esta importantísima tarea es el aparato circulatorio, que puede hacerla a merced del trabajo del corazón, que como una bomba impelente impulsa la sangre a través de los vasos sanguíneos, o sea, de las arterias, los vasos capilares y también las venas. Dios ha dotado de una estructura especial muy resistente, pero ello no significa que debe abusarse de él, sino que por el contrario es necesario prodigarle los cuidados que merece como órgano vital y factor de vida en nuestro cuerpo. ¿Cuánto abusamos a veces de nuestro corazón? Exageramos muchas veces
con diferentes situaciones. Ahora, ¿cómo podemos cuidar nuestro corazón? Si vamos a un médico, lo primero que nos va a decir, mire, debe de vigilar su sobrepeso. No es con usted. Poner cuidado con las calorías. Además, ojo, cuando las calorías no se gastan, se transforman en grasa. Y el aumento de peso sobrecarga el corazón. Al aumentar el colesterol en sangre, predispone una arteriosclerosis. Si su peso es más del 20% de lo normal, tiene mayor riesgo de ataques cardíacos. Qué interesante esto, hombre. Muchas veces no le prestamos realmente atención cómo está nuestro peso y incluso escondemos nuestra balanza por allá. No quiero ni verla, dice uno. Déjenme comer tranquilo. Una de las cosas que tenemos que hacer para cuidar nuestro corazón, debemos hacer ejercicios regularmente, practicar deporte, caminar diariamente, consultar antes a su médico de confianza, que es lo mejor para su cuerpo. ¿Qué es lo que es mejor para su cuerpo? La regularidad tiene su premio. Calmar los nervios y ayudar a eliminar las toxinas y grasas de su cuerpo gracias al caminar. Si usted camina, va a darle tranquilidad a su cuerpo. Es algo realmente cuando nos sentimos inquietos, hombre, sentimos un desasosiego por diferentes motivos, por preocupaciones. Si nos ponemos a caminar, indudablemente que va a llegar una tranquilidad pasmosa que no sabemos de dónde viene, pero nos sentimos más tranquilos. Una de las cosas, yo sé que nadie usa eso, no se debe fumar. ¿Ya? No olvidemos que estamos cuidando el corazón. Evitar las preocupaciones, un poco difícil. Es difícil dejar de preocuparse. Por eso la Biblia nos advierte y nos dice que cada día tiene su propio afán. Que no debemos de agregar mayor afán que el que tenemos hoy, agregar el de mañana. Pero son cosas que muchas veces las hemos escuchado, pero no las aplicamos. Y cuesta vivir con las preocupaciones solo de hoy. Cuesta hacerlo, ¿ya? Las tensiones nerviosas, las emociones, ya que éstas elevan la presión sanguínea. Cuidar el colesterol. Ojo, la tensión nerviosa prolongada hace aumentar los riesgos de ataque al corazón. Bueno, los que puedo hablar de mí, a lo mejor los que somos mayores acostumbramos a tener un aparato para medir la tensión. Y de vez en cuando nos acercamos al aparato y medimos nuestra tensión, porque queremos que por lo menos la tensión no nos altere los nervios. Entonces, es bueno tomar ese dato. El mejor regalo que usted le puede dar a Arsenio, ayer tuvo de cumpleaños mi hermano Arsenio, felicitaciones. El mejor regalo que le puede hacer a su corazón, un regalo de cumpleaños, visitar el médico. Visitar el médico, para que le chequee a nuestro amigo el corazón. Así ayudamos a nuestro amigo a tener una mejor vida útil. Y a veces pudiera parecer un poco jocoso, pero a veces es bueno atender el consejo, visitar al médico. Qué importante es el corazón en nuestros cuerpos. Purifica, limpia, expulsa los desechos tóxicos de nuestro cuerpo y da equilibrio a nuestra salud física. Esta introducción se ve súper interesante y tenemos que saber cómo cuidar nuestro corazón y también nuestro organismo. Saber comer, alimentarnos bien, dejar de lado lo que nos hace daño. Algo básico, vigilar el sobrepeso. Hacer ejercicios mínimos, caminar media hora todos los días.
Decíamos que Dios nos dio un corazón con una estructura especial, entonces no debemos de abusar, sino cuidar nuestro corazón. Pero ahora, ¿de qué corazón nos habla la palabra? ¿De qué corazón nos habla la palabra? Cuando Dios habla de nuestro corazón, habla de ese órgano que piensa, que analiza, que razona, que discierne la sabiduría de Dios. De ese corazón nos habla la palabra. Es el centro de control de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, donde decidimos nuestra conducta y también nuestra voluntad, donde nuestro ánimo se actúa, se anima o se decae o pierde fuerza, donde nuestras acciones toman valor, sentido o nos volvemos un poco cobardes o retrocedemos. En nuestra mente purificamos y filtramos todos los sentimientos y pensamientos que no son correctos y ponemos en equilibrio cuando somos guiados por el Espíritu Santo para alabar y para bendecir al Señor. Pero veamos cómo nos habla la palabra de Dios, ¿ya? Nuestro corazón intelectual nos da una enseñanza muy particular cómo debemos de cuidar nuestro corazón, y vamos a Filipenses. ¿Muchos trajeron Biblia o las dejaron cuidando la casa? Filipenses 4:8. Busquemos Filipenses 4:8 en nuestros celulares, que ese sí se vino con nosotros. Y dice el apóstol Pablo: por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero. Este es un filtro que muchos predicadores lo califican como tal, como un filtro de la palabra de Dios. Por último, mis hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca ser alabado. De esa manera estamos apropiándonos de herramientas para cuidar nuestro corazón. Hay una gran cantidad de citas en la palabra de la Biblia, y esta no tiene un significado como conocemos todos. La mayoría, cuando oímos la palabra corazón, nos viene la idea de nuestro cuerpo. Cualquier artículo, pensamos en nuestro cuerpo. Nos viene la idea que se está refiriendo a nuestro organismo. Pero veamos esta cita que sin lugar a duda es como escribí. ¿Y por qué nos mueve el de la forma como está escrita en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 21 y 22? Leo en versión NBI y dice: entonces pidieron, y se está refiriendo al pueblo de Israel. Entonces pidieron un rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, y gobernó por 40 años. De destituir a Saúl, les puso por rey. Que este testimonio Dios: he encontrado en David, hijo de Isaías, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Y esa parte es la que me movió el piso. Él realizará todo lo que yo quiero. He encontrado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme. ¿Cómo está su corazón, mi hermano? Si pensamos, podemos preguntar si nuestro corazón está conforme a Dios. Vamos a orar. Si gustan, inclinamos nuestro rostro o nos ponemos de pie para descansar un momento, pero vamos a orar. Señor, te damos gracias hoy, Padre,
por tu gran amor, por amarnos tal cual somos. Pero hoy pido por cada uno de nosotros que nos enseñes a tener un corazón conforme a tu corazón, conforme como tú lo deseas, Señor. Vamos a hacer todo lo que tú deseas que hagamos. Oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo, y enséñanos, Padre, a amarte de una forma verdadera, de tal manera de que tú te sientas agradado con nuestra forma de andar y de caminar. Padre, en Cristo Jesús. Amén. Dios vio que David tenía un corazón que le agradaba, que le satisfacía, que le alegraba en gran manera. Dios estaba conforme como era David. Además, Dios hizo una advertencia particular a Salomón. Cuando leemos en 1 Salomón capítulo 16, verso 7, que dice: pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Si he de buscar, dice el Señor, o escoger, yo miro el corazón. De esa manera no puede haber equivocación. Y muchas veces podemos pensar que cuando tratamos con una persona, tendemos de repente mirar su apariencia, su forma locuaz de comportarse, en fin. Pero lo que el Señor nos enseña a mirar su corazón, ese comportamiento de su andar guiado por el Señor. Así está todo en el corazón. En el corazón está la forma de actuar, la forma de conducirse, ¿ya? De pensar, de hablar. Hay personas que son más calmas para hablar. Hay otras que son más agresivas para hablar. Pero todo está ahí. El corazón es el que gobierna todo ese actuar del ser humano. Pensemos, mis hermanos, ¿cómo sería el corazón de David? Mientras leía los diferentes pasajes que utilicé, me llamó la atención pensar de esta manera. ¿Cómo sería el corazón de David? David vivía en un campo abierto, ¿ya? Rodeado de sus ovejas con aire puro, y lógicamente el entorno de él, aparte de las ovejas, era una naturaleza pura, y sus pensamientos llegaban a ser puros por el entorno en el que él vivía. Alabando a Dios, bendiciendo al Creador, a David no le podríamos recordar la cita que muchas veces utilizamos, que es la cita de Isaías 26:3. Reina Valera tiene una forma muy particular de expresarlo, pero me gusta cómo lo dice la versión Palabra de Dios para Todo, que lo dice: tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti. Tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti. Yo no sé cuál es nuestro hábito o nuestra forma de comportarnos durante el día, si tenemos la oportunidad de durante todo el día pensar en nuestro Dios. Porque en ti has puesto su confianza, dice la palabra. ¿Podemos decir que David tenía un corazón conforme al de Dios? Siempre esa relación estrecha con Dios, llena de fe, llena de confianza en Dios, llena de paz, porque pensar en Dios nos trae paz, nos hace actuar diferente. David era un joven fuerte, valiente. Su costumbre era enfrentar fieras, leones, osos que atacaban su ganado. Y él los defendía de tal manera, relata la Biblia, de una forma en que él luchaba con la fiera para quitarle las ovejas a la fiera y no dejar que las fieras se apropiaran de su ganado.
Entonces, ¿qué es lo que nos muestra en el relato de Samuel? La palabra. David estaba revestido de la gracia de Dios. Y cuando leemos en la Escritura que venció a Goliat, le dijo al rey Saúl: yo me enfrentaré a ese gigante. Y lo interesante es que Saúl, como rey de Israel, dudó. ¿Cómo este muchacho, diría Saúl, se va a enfrentar a ese gigante que medía prácticamente casi 3 metros, armado con sus estructuras de coraza en el cuerpo, desafiando al ejército de Israel? Pero David convenció a Saúl que le autorizara enfrentarse a Goliat. Dice la Escritura que David, después de un intercambio de palabras con Goliat, fue al río, tomó 5 piedras lisas y las puso en su bolso de pastor. Y Primera de Samuel podemos revisar que dice, el capítulo 17, verso 45, dice que David le contestó a Goliat y le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el poderoso nombre del Dios de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y cortaré tu cabeza con tu espada. Y uno lee el relato en Samuel y es una historia fascinante de leerla, entretenida y de mucha enseñanza, de ver cómo Dios se manifestaba en la personalidad de David. Ahora, ¿cuál es nuestra actitud cuando nos toca enfrentar nuestros gigantes? ¿Ustedes se han visto enfrentados a gigantes, Esteban? Siempre, dice Esteban. ¿Ya? A veces tenemos situaciones que pudiéramos calificarlas como situaciones gigantescas, que nosotros personalmente no tenemos herramientas como para solventar o solucionar. Ahora, ¿cómo es nuestra actitud cuando nos toca enfrentar a nuestro gigante? David dijo: yo vengo en el nombre del Señor Todopoderoso. Se nos salen a nosotros a veces esas referencias bíblicas que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Eso nos revisten de gracia y de poder para vencer las dificultades. Lo decimos como dijo David: en el nombre de mi Dios Todopoderoso, Él me dará la victoria. Yo soy su hijo, saldré vencedor. Amén. David tuvo muchas luchas y batallas, incluso contra el mismo rey Saúl. Dios le libró hasta de la misma muerte de Saúl. Saúl quería matarlo porque veía que su descendencia no iba a estar en las manos de su hijo Jonatán. Él se había enterado de que David era el próximo rey de Israel. En todos sus actos David demostraba que tenía un corazón conforme al de Dios. Y ahí caben muchas preguntas de hacerse, en el sentido de cómo saber cómo era el corazón de David para tener esa empatía tan grande con Dios. Tuvo la oportunidad de vengarse de Saúl en un momento en que se consiguió con Saúl en una cueva. Pero los que andaban con él le decían: mátalo. Y él dijo: no puedo matarle. Él es el ungido de Dios. En todo David demostraba su integridad y era un hombre lleno de la gracia de Dios, respetando a Dios, respetando al rey y respetando a todas las personas. ¿Cuál es el secreto para tener un corazón conforme al de Dios? ¿Cuál es el secreto? Es interesante preguntarnos eso, porque a uno nos queda como
nos quedamos como un poco en el aire de decir, bueno, pero ¿cómo hacía David para tener el corazón conforme a Dios? Podemos también preguntarnos qué importancia tiene el corazón para Dios. ¿Qué hay en el corazón del ser humano? Y cuando tenemos la oportunidad de conocer la palabra y de revisar la palabra, nos damos cuenta que Jeremías escribe sobre este corazón. El corazón humano, dice Jeremías 17, 9 y 10, dice, es lo más engañoso que hay. Dios nos libre, mis hermanos. Muchas veces podemos pensar que lo estamos haciendo bien, pero nuestro corazón nos está engañando. Pero yo, el Señor, investigo, dice, todos los corazones y examino las intenciones secretas. A todos les doy la debida recompensa según los merecen sus acciones. Hay que pensar en eso. ¿Cómo es el corazón humano? Es engañoso y es extremadamente, dice Jeremías, perverso, malo. Muchas veces nos preguntamos por qué se ve tanta maldad en el mundo. Si conocemos precisamente este tipo de referencia de palabra, nos vamos a dar cuenta de que sí, el corazón humano es malo, es perverso, como dice Jeremías, es engañoso. ¿Cuántas veces se han sentido engañados, mis hermanos? ¿Cuántas veces le han hecho una promesa que no se ha cumplido? A veces es muy fácil conseguirse con situaciones de ese tipo. Pero Jeremías nos está aclarando de que ese es el corazón. Cuando vemos Marcos ya en un versículo más contemporáneo con la vida de Jesús, Marcos 7, los versos 21-23 en NBI dice, porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia, la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. Dios nos libre, mis hermanos. Dios nos libre. Que nuestros pensamientos puedan estar acorde a lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿ya? Por eso Dios mira qué hay en nuestro corazón. ¿Qué es lo que Dios ¿ya? Y preguntarnos, ¿dejó David de tener un corazón conforme al de Dios? Esa es otra pregunta que me encontré que resulta interesante de pensar. ¿Dejó David de tener un corazón conforme al de Dios? David tuvo un episodio de crisis en su vida como ser humano, ¿ya? Cuando vemos el relato de 2 de Samuel, capítulo 11, 2 y 3, en NBI, dice que apareció en David su naturaleza pecaminosa. Dice que una tarde al levantarse David de la cama, comenzó a pasearse por la azotea del palacio y desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. La mujer era sumamente hermosa, por lo que David mandó que averiguaran quién era y le informaron que se trata de Betsabé, que es la hija de Elián y la esposa de Urias el hitita. Cuando nosotros podemos
pensar en la escena de todo esto, nos damos cuenta que David estaba revestido como rey de Israel. Y él podía tomar y sacar de donde él quería. Pero ahí es cuando uno piensa, ¿fue que David le cambió el corazón? Hay dos naturalezas que gobiernan nuestras vidas. Una naturaleza pecaminosa que está inclinada al mal y una naturaleza espiritual que es guiada por el Espíritu Santo. Y claro, cuando se produjo esta escena, David miró con su naturaleza pecaminosa. Y David cayó en pecado con esta bella mujer, ¿ya? Esta mujer era una mujer casada con uno de sus fieles soldados. Y cuando lee uno la historia, uno realmente no termina de salirse de la escena, porque Uría elitita era un hombre demasiado fiel. Después de haber cometido el hecho de adulterio David con Betsabé, David manda a llamar a Uría, ¿ya? Lo manda a llamar, viene Uría, se presenta ante David, y David, como quien dice, con la preocupación del pecado, de la falta que había cometido, dice: tómate un descanso y vete a tu casa y atiende a tu mujer, atiende a tu esposa, ¿ya? El hombre pensaba que estaban en guerra con los amonitas, él pensaba en su rey y él no se fue. Hubo otra oportunidad que relata el capítulo y dice que David hizo un festejo y en el festejo emborrachó a Uría, logró emborracharlo, y ya borracho le dice: mira, vete a tu casa, atiende a tu mujer. Y lo que perseguía a David era encubrir su pecado, ¿ya? Pero este hombre, Uría, era tan fiel al rey que él no se fue. Entonces no le quedó otra alternativa a David que pensar en matarlo. Entonces ya tenía un pecado encima, que era el pecado de adulterio. Pero al matarlo comete homicidio con Uría y ordena a uno de sus generales que lo ponga en lo más fuerte de la batalla para que maten a Uría. Y sí, en efecto, matan a Urías, y David carga con el pecado del adulterio y de haber hecho matar a uno de sus fieles soldados. Ahora, no cabe duda que David es el rey más grande que tuvo Israel. Es el antepasado más famoso de Cristo. Cuando nosotros leemos la Escritura, dice: Jesús no es llamado el hijo de Abraham o el hijo de Jacob, sino que el hijo de David. Uno se consigue con esa frase, el hijo de David. Fue una mezcla, David, de bien y de mal. Tenía el corazón conforme al de Dios. Y nos cabe la duda: ¿dejó de tener el corazón conforme al de Dios? Porque tuvo esa mancha del pecado. Tal vez podemos hacernos un diagnóstico y preguntarnos: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Está trabajando bien? ¿Está realizando su función como debe ser? ¿Está filtrando lo malo y lo está expulsando y apartando? Y ahí nos cae nuevamente Filipenses, que leíamos anteriormente. ¿Estamos haciendo lo bueno? ¿Estamos mirando lo que tiene virtud? ¿Hay malos pensamientos? ¿Hay malas acciones? ¿Es esto una enfermedad? Quiero decirle que sí, es una enfermedad.
ante los ojos de Dios, el pecado es una enfermedad. Para muchos puede ser una enfermedad que es difícil de curar, de dejar, de apartarse del pecado. Y podríamos preguntarnos, sí, soy pecador, pero ¿tengo cura? ¿Mi pecado tiene cura? ¿Hay medicina o tratamiento para mi caso? Sí, vamos a ver lo que Dios nos aconseja en Hebreo 10:22. Y dice el texto que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Ese es el secreto que nos plantea Hebreo, de acercarse a Dios con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. Podemos decir, es lo que David hizo, ¿ya? Según el Salmo 51, él se acercó a Dios con un corazón sincero y humillado ante Dios, y toma la decisión de tomar 4 pasos, ¿ya? 4 pasos. El primer paso que dio David fue el arrepentimiento. El segundo fue su confesión. Y podemos leer que el Salmo 51, 1 al 4, y por último el verso 9 en Reina Valera, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. El verso 9 termina diciendo: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Por las expresiones que vemos en este salmo nos damos cuál era la angustia que tenía David de haber cometido horrendos pecados delante de la presencia de Dios. El tercer paso es el paso de la restauración. Y como cuarto paso, David pide una renovación. Y vemos que el capítulo 51, con el verso 10 y 12, dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Reconocía David cómo estaba su corazón, sucio, ¿ya? Pecaminoso. Dice: y renueva un espíritu recto dentro de mí y no me eches de delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Dame un corazón limpio. Reconoce que no era el mismo corazón que Dios había hablado anteriormente, que era conforme al corazón de Dios. 4 pasos dio David para buscar su restauración. Se arrepintió, confesó, pidió restauración y pidió renovación. Restaurar es algo que ha sufrido un daño y necesita ser reparado. Vamos a restaurar una pared que se dañó, vamos a acomodarla. Y el caso de David era que su vida había que restaurarla. Había sufrido daño. Necesitaba que Dios reparara ese daño que David había producido en su corazón. La renovación muestra el resultado de la restauración. Muchas veces calificamos las restauraciones y decimos: no, quedó bien, quedó excelente. Y eso es lo que quería lograr David en su corazón, que Dios dijera nuevamente: tienes un corazón de acuerdo a mi corazón. ¿Cuál fue el resultado de estos 4 pasos de David? Él lo expresa en el Salmo 139.
verso del 1 al 3, NBI, dice: Señor, tú me examinas, tú me conoces. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son conocidos. El versículo 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba, sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Pide a Dios que lo pruebe. Nos sentimos capaces, cuando hemos fallado, de pedirle al Señor: prueba mis pensamientos, prueba mi conducta. Sin lugar a duda, por las palabras de David, hubo restauración y aún hubo una renovación de él. Y su corazón estuvo conforme al de Dios. Y esa es la duda que nosotros muchas veces se nos produce. ¿Pudo David recuperar su estatus de un corazón conforme al de Dios? Yo creo que sí, mis hermanos. Dios quiere un corazón limpio, un corazón puro, un corazón sincero, humilde, dispuesto a bendecir y adorar a Dios. Vimos en 1 Samuel que el Señor no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira esa parte, el corazón. ¿Por qué? Dios no mira nuestros labios. ¿Por qué Dios no mira nuestros ojos, nuestros oídos? No, Él no mira eso. Él mira el corazón. Él mira el centro donde se genera todo, donde se graba y sale. Dios mira el corazón y lo analiza. Y sin lugar a duda, si nos ponemos a pensar, hermano, tenemos que comprender de que Dios mira y analiza mi corazón y también su corazón. Dios juzga sus pasos, Dios juzga su forma de ser. David tenía un corazón que se parecía al de Dios. Y si nosotros hemos logrado tener un corazón que se parece al de Dios, debemos de cuidar nuestro corazón. David dijo en el versículo de Hechos que leímos: hará todo lo que yo le pida. Cuando tenemos un corazón conforme al de Dios, nos sentimos dispuestos a hacer todo lo que Dios nos pide que hagamos. Preguntémonos: ¿qué Dios ve en mi corazón? Hagámonos esa pregunta. La respuesta la da Marcos 7 del 21 al 23 y dice que es clara. Es precisa: del corazón del hombre salen todas las maldades, todos los malos pensamientos, todos los malos deseos que contaminan al hombre. Ahora tenemos un diagnóstico real, un diagnóstico preciso, exacto, hecho por el gran médico creador del cielo y de la tierra. ¿Cuál es el diagnóstico que Dios hace de nuestro corazón? Mateo 9, 12 y 13 dice que los sanos no tienen enfermos. No necesitan médico, perdón. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y dice: porque no he venido a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Si usted considera que su vida y su corazón no está acorde a la palabra de Dios, la Biblia en 1 de Timoteo nos da una alternativa y dice que Timoteo 2, versos 5 y 6 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres,
Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Si usted se considera un pecador, usted necesita a Jesús. Si usted se considera pecador, usted necesita a Jesús. Urgentemente necesita a Jesús. Él trata todas las enfermedades y el pecado podemos considerar que es una enfermedad que muchas veces no sabemos cómo tratar, pero el Señor sí sabe cómo tratar. Por años conocí a un hermano, tal vez Sara se acuerda de los Afaki. Él era el hermano, asistía a la iglesia, había hecho decisión de fe, todo, pero a él le gustaba fumar. Y él se sentía muy mal porque cuando uno llegaba a visitarlo, olía a humo de cigarro. Entonces, era algo que él decía que es que no puedo dejarlo, decía, no puedo dejarlo. Era una enfermedad. Necesitaba a Jesús. Necesitaba a Jesús. Como conclusión, para tener un corazón conforme al corazón de Dios, Dios nos hace conocer el amor que mostró a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Su sangre derramada nos limpia de todo pecado, purifica y restaura al pecador arrepentido. David muestra a través de los salmos su vida, su estado de ánimo y también muestra su restauración. Por eso podemos decir que David tuvo un corazón conforme al de Dios. Y a pesar de su naturaleza pecaminosa, Dios lo restauró y le permitió ser nuevamente, tener un corazón conforme al de Dios. El Salmo 119, 10 y 11 nos revela Reina Valera y dice que con qué limpiará el joven. Así lo dice el versículo. Pero yo digo, ¿con qué limpiará el viejo? ¿Con qué limpiará el adulto mayor? Todo. ¿Con qué limpiaremos el camino? Con guardar y obedecer su palabra. Con guardar y obedecer su palabra. El domingo pasado el pastor nos predicaba acerca de que no fuéramos oidores olvidadizos, sino que practicáramos la palabra. Y muchas veces pareciera que conocemos la palabra, pero nos cuesta ponerla en práctica. ¿Con qué limpiará el joven, el adulto, el viejo, el mayor, todos sus caminos? Con guardar su palabra, con obedecer su palabra. Dice el salmista, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y esa tiene que ser también nuestras oraciones. No me dejes desviarme de tus mandamientos, de tus caminos. En mi corazón he guardado tus dichos, tus mandamientos, para no pecar contra ti. Tener presente lo que cita Jeremías, que el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Tenemos la alternativa de buscar a Dios en oración, tener los pensamientos fijos, como veíamos en Isaías, que tú le das paz a los que se mantienen pensando en ti. La única manera de tener paz en este mundo, en las situaciones que vivimos, es acercarnos más a Dios. Cuando estamos cerca de Dios, tenemos el refugio y la provisión del Espíritu Santo que nos pone a resguardo
de todo pecado y de toda situación que pueda interrumpir el tener nuestro corazón conforme al corazón de Dios. El Señor les bendiga. Que su palabra pueda ser atesorada en sus corazones y que podamos examinar nuestro corazón y darnos cuenta que es muy fácil tener el corazón conforme al de Dios. A lo mejor podemos decir que es difícil. Para tener el corazón conforme al de Dios hay que tener la palabra en nuestra mente y hay que tener el deseo de, como cantábamos, arrodillarse delante de la presencia del Señor y con un corazón humilde presentarnos delante de Dios. Amén. Amén. Vamos a ponernos en pie, hermano, y vamos a dar gracias a Dios. De una manera u otra podemos sentir que la palabra refresca nuestras vidas. La palabra nos anima, la palabra nos alienta, la palabra nos da paz. Amado Dios, te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por tu palabra, porque tú nos enseñas a tener un corazón conforme al tuyo. Te damos gracias por las muestras que nos das a través de la historia de David, pero también nos muestra tu palabra de cómo es el corazón, Señor. Y de esa manera podemos entender y comprender que tenemos que cuidar todo lo que escuchamos, todo lo que vemos, todo lo que podemos decir. Te damos gracias, Padre, porque tú siempre nos estás enseñando un poquito y nos das entendimiento para comprender tu palabra. Ponemos delante de tu presencia nuestras vidas, las familias representadas y todos quienes hemos escuchado tu palabra, que tú nos bendigas y tú nos libres de pecar, Señor. Te damos gracias, Padre, porque estamos expuestos, pero tú nos sostienes para no pecar, Señor. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Nos encomendamos en esta semana a ti, que tú bendigas la iglesia, que tú bendigas el encuentro de alma que se está realizando en Bejuma, que tú bendigas a los pastores, a los que están trabajando allí y que tu palabra también les llegue y puedan reencontrarse contigo en todo momento, Señor. Te alabamos, Padre, te bendecimos y coloca tu bendición en cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que tengan una excelente semana.